¿Por qué seleccionamos al empresario entrevistado? Para la presente actividad nos dimos a la tarea de encontrar un empresario que contara con ciertas características básicas, entre ellas, que en el momento tuviera una empresa propia y que denotara un evidente éxito personal, profesional y material en su labor. En esta búsqueda nos encontramos con varios empresarios que cumplían con dicho perfil, pero desafortunadamente no todos contaban con la disposición para participar en esta actividad, ya sea por tiempo o por razones de otra índole. Dentro de los candidatos a ser entrevistados se encontraba el señor Javier Velandia, cuya disposición y facilidad de contacto fueron favorables en el momento de realizar la entrevista. En él vimos un empresario exitoso, que aparentemente goza de una plena realización personal, familiar y profesional. Sin duda, un rasgo que nos llamó la atención es que detrás de su éxito se esconde una historia de vida que merece todo el mérito y que es digna de ser contada. Lo consideramos un personaje que refleja mucho de nuestros propios sueños, es decir, es una persona luchadora que encontró en su actuar la clave para salir adelante a pesar de las dificultades, desarrollando aptitudes de liderazgo gracias a su constancia y pasión por su trabajo, además de contar con una evidente ética y amor hacia su familia y la sociedad. Una vida, una historia, triunfos, fracasos, un soñador, un emprendedor, un empresario, Javier Velandia. Todo lo imposible se puede volver posible con los pies en la tierra y los ojos en las estrellas. Llevo mucho tiempo luchando, siendo un emprendedor, queriendo ser un empresario exitoso, y creo que en lo que llevo de vida, pues las cosas me han favorecido de una u otra manera. Prácticamente una vida independiente casi desde pequeño. Tuve algunos empleos pequeños en empresas medianas, empresas pequeñas también. Estuve en una empresa muy grande también trabajando, cargos distintos. Trabajé en carpintería, trabajé en almacenes de calzado, en bodegas, y adicional a eso después trabajé en una empresa como patinador de llevar material, una empresa de industria pesada para hacer maquinaria para sensores, y duré una cantidad de tiempo ahí. Después una situación bastante complicada a nivel económica en mi casa, y eso me llevó a buscar una independencia. Empecé como a estar un poco en las calles, empecé a ser artesano, a vender cosas en el parque de Lourdes. Prácticamente me convertí en hippie durante un tiempo, pero justo en esa época de Lourdes se empieza como a empolvar ese sueño, se empieza a quedar guardado, empieza uno como a perder, entre comillas, la fe, y uno ya quiere es trabajar por dinero prácticamente. Ya los sueños como que se quedan un poquito ahí. Una situación en la que mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá también estaba sin trabajo, y mi hermana y yo no podíamos estudiar, obviamente por la misma situación. La parte económica era bastante complicada, y empecé precisamente a pedir monedas en un semáforo, después a vender dulces en la calle, después empecé a hacer negocios con mi papá en la calle, de vender bolsitas de cardamomo, que es una frutilla de la India, y también vender bolsas o talegas para hacer mercado en Corabastos, en los supermercados. En esa época yo empecé a olvidar un sueño muy grande que traía desde niño. Siempre soñé con ser empresario independiente, de tener un grupo empresarial bastante grande, hasta que empecé como a recordar mucho de lo que yo he querido desde pequeño, y básicamente nunca dejé a un lado como esa expectativa de querer ser independiente, de querer tener una empresa propia, de ser una persona que pudiera realizar mis sueños, pero también en el sentido de ayudar a la gente, de querer generar algo para toda la gente en nuestro país. Encontramos un sistema de redes, es algo que está marcando la pauta en el mundo, y gracias a este sistema de redes puede empezar a hacer un proceso, un camino bastante grande, y poder capitalizar un poco para empezar a ser un empresario independiente. Y cuando llega mi papá con esa
idea de una red de mercadeo, pues a mí me pareció una locura, porque era nutrición, hablaban de salud, yo no sabía de salud, mi papá nunca había trabajado con nada de salud, entonces era como una locura. Después de esto, él empieza a hacer el negocio, yo simplemente empiezo a consumir un poco los productos y a ver algunos resultados, pero me emociona que esta empresa, siendo de redes de mercadeo, empezó a darnos resultados de una forma rápida. Cuando ingreso a esta empresa, descubro que es una empresa que tiene plantas de producción, que tiene empleados, que tiene un staff supremamente grande de personal en todos los sentidos, en atención al distribuidor, en cajeros, en personas que dirigen los centros de distribución en distintas partes del mundo, que prácticamente tenían todo lo que yo necesitaba para ser un empresario independiente. Hoy recuerdo mucho que leyendo libros de Robert Kiyosaki, libros de Donald Trump, de empresarios exitosos a nivel mundial, ellos recomiendan muchísimo las redes de mercadeo. Recomiendan la red de mercadeo porque es una forma en la que tú puedes capitalizar. Además de capitalizar, vas a tener personas que te enseñan a ser un empresario independiente sin importar el tiempo y prácticamente sin pagar por aprender mucho de eso. La ventaja con una empresa como esta es que la inversión es mínima y tú cuentas con todo el apoyo como si tú hubieras montado una empresa con todas las de la ley. La gran diferencia es que si tú montas una empresa como empresario independiente, tienes que pensar en la fábrica, tienes que pensar en los empleados, tienes que pensar en la materia prima, tienes que pensar en todo lo que se necesita para armar una infraestructura bastante sólida para hacer un negocio grande. ¿Qué sucede con una red de mercadeo? Es una inversión mínima y con esto simplemente es como ser dueño de una franquicia personal y esto le permite a uno contar con toda una infraestructura que ya está montada por esa empresa y que le permite a uno ser un socio de éxito, lo llamo yo, de los dueños de esa empresa y de esa misma empresa. En este caso nosotros nos enfocamos y nos guiamos por una empresa que se llama OmniLife. Es una empresa de nutrición. La inversión en esa época, me acuerdo mucho, fue de 45.537 pesos. Hoy en día la inversión en esa empresa está en 85.000 pesos. Realmente en 20 años, yo ya llevo 20 años con esta empresa, en esos 20 años no ha subido mucho, pero para cuando uno tiene una situación bastante complicada a nivel económico, esos 45.000 pesos eran muchísimo dinero. A los 10 años teníamos el máximo rango que se puede lograr dentro de esta compañía con ingresos superiores a $80.000 mensuales y prácticamente eso nos permitió generar muchísimas posibilidades de trabajo en nuestra oficina, con empleados, para poder hacer mejores eventos, mejores actividades y todo esto nos llevó a organizarnos. Esto nos llevó a un punto en que los ingresos fueron tan altos que ya nos tocó contratar una empresa como outsourcing para manejar toda la parte contable, financiera, tributaria y ya empezamos a tener como un poco más de solidez, siendo independientes dentro de una gran empresa con un grupo empresarial ya formado por nosotros mismos. Pero nunca me di cuenta que esto se iba a crecer tanto como se crecen las grandes empresas. Ahí di un paso que fue convertirme en empresa. Nos llamamos ahora DA Grupo Empresarial, ya no aparezco como Javier Velandia dentro de esta gran empresa que es OmniLife, sino que aparezco como DA Grupo Empresarial. Y eso me permite a nivel de impuestos y todo deducir y tener muchas ventajas a nivel económico. Hoy en día la única empresa que tenemos y que manejamos es DA Grupo Empresarial, que es una empresa distribuidora de productos nutricionales y de belleza a nivel internacional. OmniLife es una empresa que está en 20 países, en España funciona a través de la Comunidad Económica Europea, por lo tanto tenemos acceso a mucho más de esos 20 países. Hoy en día OmniLife cuenta con la planta de producción de nutrientes más grande del mundo. Hablando de nutrientes, porque si hablamos de empresas que trabajan con farmacia o productos de medicamentos, hay algunas más grandes, pero nutrición es la más grande y prácticamente ellos son los que nos proveen a nosotros para poder hacer este negocio. Esto nos ha permitido formar una red de personas en más de 12 países y llegamos a tener una organización de más de 25.000 personas, de las cuales solamente nosotros llegamos a conocer 1.000 o 2.000 personas.
Esto nos llevó a trabajar mucho en Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Argentina. Y cuando llegamos a este punto, pues decidimos querer invertir en distintas empresas. Tuvimos un equipo de fútbol, fue un fracaso total. Tuvimos una empresa de reciclaje bastante emocionante, trabajamos, importábamos basura de Panamá, imagínense, es algo muy chistoso, pero también un fracaso. Después tuvimos una empresa de publicidad, una agencia publicitaria en BTL, un tipo de publicidad diferente. Durante varios años, muy buena la empresa, siguió funcionando, pero siempre en todas las empresas delegamos mucho la función y el manejo de estas empresas a la gente que eran nuestros socios. Y a la final, por falta de comunicación o algunos errores administrativos o algunos desconocimientos empresariales, tributarios, lo que sea, terminamos cerrando esas empresas, terminamos acabando con esas empresas. La última fue por más inconvenientes emocionales de mi último socio. Entonces nos poníamos a pensar con mi esposa qué estaba sucediendo y nos dimos cuenta que hacer sociedad hoy en día no es fácil. Y poder hacer una sociedad con alguien más tiene que ser una persona que tenga la misma pasión que uno siente por una empresa. Y que al comienzo, cuando uno forma una empresa, uno no puede soltar, uno tiene que estar pendiente ahí. Y eso ya, entre comillas, nos convierte en autoempleados y eso empezó a hacernos perder cierta libertad de tiempo con nuestra familia. Y también empezamos a perder cierta libertad financiera porque muchos de los ingresos se estaban comprometiendo en la creación de esas empresas. Más o menos el 70% de nuestros ingresos venían de Venezuela, unos ingresos bastante altos que ya les mencioné. Y cuando se da lo que se dio, muchos de los que hayan escuchado noticias saben qué pasó en Venezuela, la empresa tuvo que salir de Venezuela. Al salir se nos van esos ingresos al piso prácticamente, y ustedes saben que en el momento en que nosotros venimos creciendo empezamos a hacer inversiones de acuerdo a la capacidad de endeudamiento que podíamos tener a nivel de bancos y a nivel de inversiones o a nivel también de compra de activos para nosotros mismos. ¿Qué sucedió? Sencillo, se bajan los ingresos, nuestras deudas quedan arriba. Y cuando las deudas quedan arriba y los ingresos están abajo, entonces llega una crisis económica bastante difícil. Pero lo más bonito de esto es que cuando un país colapsa, como en el caso de Venezuela, gracias al tener otros ingresos en distintos países, eso nos permitió tener un colchón para seguir, digámoslo así, vivos a nivel empresarial y a nivel comercial en distintos países.